Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición del Diplomado Iberoamericano en Políticas de Cuidado que estamos realizando desde el PAMI junto con OISCONOSUR y ONU Mujeres. Tenemos el gusto de presentar en este primer módulo a la doctora Mónica Roqué, que es especialista en temas de cuidado en la vejez y que es funcionaria de PAMI. Bienvenida y adelante con el módulo, Mónica. Bueno, muchísimas gracias, Susana. La verdad que estamos como muy contentos, contentas, contentes para hablar en el lenguaje inclusivo, porque en esta segunda edición, en esta segunda corte, hay 1.600 personas que en este momento están cursando este diplomado. Personas de toda la región de Iberoamérica, por lo tanto realmente pensamos que va a ser un hermoso intercambio, porque todos aprendemos de todos, ¿no? Y esto es lo más lindo en este tipo de actividades, poder conocer lo que sucede en otros países con respecto a la política de cuidado, nos parece sustancial, sumamente importante. Así que les damos la bienvenida a todos, todas y todas las personas que hoy están participando en esta formación. Bueno, un poco voy a compartir pantalla para empezar este módulo y vamos a esperar que la tecnología nos acompañe. La idea es reflexionar en este primer módulo sobre lo que significa la vejez, el envejecimiento, los derechos humanos, fundamentalmente la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores. Empezar diciendo, y esto es algo que seguramente ya es un concepto que conocen, que hay un mundo envejecido, que para el 2020 había más de 1.000 millones de personas de 60 años y más, que lo que significa un 12,3% de la población, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada segundo hay 2 personas que cumplen 60 años, que por primera vez en el año 2018 las personas de 65 años superaron a los menores de 15, que el 70% de la población de 60 años y más vive en nuestros países, porque vive en países en vías de desarrollo, y que se espera para dentro de poco, porque en el 2050 está a la vuelta de la esquina, en lo que significa, si lo pensamos desde un punto de vista demográfico, va a haber más de 2.000 millones de personas de 60 años. Y esto es debido a que ha aumentado la esperanza de vida, tanto la esperanza de vida a nivel mundial como la esperanza de vida en todas las regiones, inclusive la región de América Latina y el Caribe, que es la región que nos está convocando en este momento. Nosotros a nivel mundial, la esperanza de vida de las personas ha aumentado 72 años para los últimos años en los cuales estamos desarrollando esta expectativa de vida. A nivel de América Latina y el Caribe es un poquito más de 75 años, pero siempre, y esto es en todas partes del mundo, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los varones. Como pueden observar, para las mujeres de América Latina, su esperanza de vida es casi de 79 años, para los varones es un poquito más de 72. Y lo que también es importante conceptualizar, que el envejecimiento de una población es el logro de la humanidad, es un gran logro de la humanidad, porque es producto de haber combatido la mortalidad general, la mortalidad infantil. La esperanza de vida está relacionada también con el avance de la medicina, el avance de la salud, el avance en la calidad de vida y en el aspecto socioeconómico de una población, y también el envejecimiento poblacional está relacionado con la disminución de la fecundidad, y esta disminución de la fecundidad se relaciona con el progreso del derecho de las mujeres a poder decidir el número de hijos o hijas que quieren tener. Así que interpretar siempre una sociedad envejecida como el gran logro o la gran revolución del siglo XX para la humanidad. Bien, nuestra región, como dijimos, también es una región envejecida, 85 millones de personas de 60 años y más. Esperamos para dentro de muy poquito, para el 2030, que nos encuentre con 121 millones de personas de 60 años y más, y para el 2050 el 26% de toda la población de América Latina y el Caribe va a tener 60 años o más. Por lo tanto, somos una región envejecida.
Pero más allá de que somos una región envejecida, somos una región muy heterogénea. Y esto significa que no todos los países, si bien han aumentado la esperanza de vida, tienen la misma esperanza de vida. Y otro concepto importante es que el aumento de esperanza de vida se relaciona directamente con los niveles socioeconómicos que tiene un país, una población determinada. A mayor riqueza, mayor esperanza de vida. Por ejemplo, el continente europeo tiene un promedio de esperanza de vida de 81 años, mientras que hay países subsaharianos en África que tienen una esperanza de vida de 54, 55, 58 años. Y lo mismo podemos observar acá en nuestra región, donde tenemos países como Costa Rica o como Chile que tienen una esperanza de vida de 80 años, y países como Haití, por ejemplo, que tienen una esperanza de vida de 64 años. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos 25 años todos nuestros países han aumentado la esperanza de vida, inclusive en países que carecen de ingresos económicos. Por ejemplo, países como dijimos recién, Haití aumentó en los últimos 25 años un poquito más de 8 años su esperanza de vida, Guatemala un poco más de 9, Perú casi 8 años, Bolivia es el país que más ha aumentado su esperanza de vida en los últimos años. Pero como dijimos recién, no es lo mismo envejecer en situaciones de riqueza que en situaciones de pobreza, y entonces los países de ingresos altos tienen una mayor esperanza de vida que los países de ingresos bajos. También podemos decir, y hay estudios que así lo confirman, que en los países de ingresos altos se prevé que el 80% de su población, de los recién nacidos vivos, vivan más de 70 años, mientras que en los países de ingresos bajos o ingresos medios, solo el 60% va a llegar a los 70 años. Y esto tiene que ver también, y es un concepto muy importante entender, la esperanza de vida saludable y la esperanza de vida con, que podemos tener con dificultades en la salud. Por otro lado, otro concepto también importante a tener en cuenta las personas que trabajan con personas mayores es ¿cuántos años nos queda por vivir después de que cumplimos los 60 años? O sea, aumenta la expectativa de vida a nivel general, pero también aumenta la expectativa de vida después de los 60 años. Y para la región de las Américas, ese aumento de expectativa de vida en promedio son 22,5 años, más para las mujeres que para los varones. O sea que una mujer que cumple 60 años tiene en promedio una expectativa de vida de 24 años. Y entonces acá también hay que empezar a pensar cuáles son estos nuevos roles sociales que tienen las personas mayores, porque la vejez se convierte en la etapa más larga en la vida de las personas, o por lo menos una de las etapas más largas en la vida de las personas. En nuestro país, en la República Argentina, también somos un país envejecido, tenemos, y esto es una buena noticia, porque quiere decir que las condiciones de vida hacen que las personas no fallezcan en su trayectoria, sino que puedan llegar, y tal vez lo que hay que plantearse en la política pública es cómo llegan los que llegan, no si llegan, sino cómo llegan los que llegan. En la Argentina somos una sociedad envejecida, el 16% actualmente tienen 60 años o más, tenemos una población de 7.400.000 personas de 60 años o más, y vamos a tener, por supuesto, un incremento muy importante de acá al 2040. Fundamentalmente, la vejez es femenina, ¿no? La mayoría de las personas de 60 años o más son mujeres, y en nuestro país esto significa un 57% de todas las personas mayores, ¿no?, son mujeres. Nuestra expectativa de vida, ya la vimos, es de 78 años en este momento, va a ser en el 2040 de un poco más de 81 años, y con una diferencia o una brecha de género de 6 años entre mujeres y varones. Las mujeres vivimos 6 años más que los varones. Y después, inclusive cuando veamos el módulo de políticas de cuidado, vamos a profundizar, pero les voy adelantando que si bien las mujeres vivimos más años que los varones, lo hacemos con mayor carga de morbilidad, con mayor discapacidad, con mayor enfermedad crónica y con mayores desventajas. Bien,
Pero para combatir estas desventajas o para pensar en brindar políticas a las personas, políticas enfocadas en los derechos humanos a las personas mayores, es que la región de las Américas tiene la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y es así que en el año 2015 se aprueba, justo el mismo día, ¿no?, que se conmemora el Día contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio. Entonces, el 15 de junio del 2015 se aprueba la Convención Interamericana, y ya en el 2007 entra en vigencia. El primer país que ratifica es Uruguay, también ha ratificado Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú, Argentina, por supuesto. Y para nuestro país, hoy, que ratificó en el año 2007, es una ley que debe cumplimentarse. Bueno, acá tienen los países que hoy en día ya han ratificado, y esto significa que la convención, que es un instrumento jurídicamente vinculante, obliga a los países a cumplimentarla, y la convención garantiza 27 derechos en su articulado, que ahora vamos a ir viendo algunos de esos derechos que a mi criterio son fundamentales tenerlos en cuenta, pero que también es interesante e importante pensar que la convención es la hoja de ruta que permite la concreción de políticas públicas en base al paradigma de los derechos humanos. Contarle que Colombia también, y si bien no figura acá, Colombia, y si hay algún alumno o alumna que sea colombiano o colombiana, tiene una ley que ha ratificado en el Congreso la Convención, pero que aún no ha hecho el depósito ante la OEA, por lo tanto no se considera ratificada hasta que no se haga ese depósito en OEA. Así que esperamos que prontamente la Cancillería de Colombia pueda hacer ese depósito y sumar un país más. ¿Por qué es importante esto? Porque para que entre en OEA a funcionar el mecanismo de seguimiento se necesitan 10 países. Así que estamos tratando que más países puedan adherirse a la convención, y todos los que estén acá en este momento, que sean de otros países que no hayan ratificado, bueno, les vamos a pedir que puedan promoverlo dentro de sus países. ¿Qué es lo que permite la convención? La convención permite esto, ¿no? Que se genere una política pública con enfoque de derechos humanos. ¿Y qué significa una política pública con enfoque de derechos humanos? Que todos los estándares de los derechos humanos se puedan introducir en la formulación, en la implementación y en el monitoreo de esa política pública. Y que además entender que hay dos pilares, ¿no?, que garantizan el enfoque de derechos humanos, que por un lado, que es el Estado, debe ser el garante de esos derechos. Todos los estados deben garantizar los derechos que se consagran en la Convención, pero que además las personas son titulares de esos derechos. Y esto es muy importante porque al ser titulares de esos derechos, deben y pueden exigirlo a los estados su cumplimiento. Entonces, salimos de esta vieja lógica, ¿no?, del beneficiario, que viene de la sociedad de beneficencia. Entonces es cuando a las personas se les daba una dádiva, o había programas de caridad, para empezar a entender que las personas mayores hoy, en los países que se haya ratificado la convención, son titulares de derechos que pueden y deben exigir a los estados que esto se cumpla. Por eso hablamos de que no hay que hablar nunca más de beneficiarios, sino de titulares de derechos. No son favores, no es caridad, no son dádivas, son derechos lo que se plasma en la convención y en las nuevas políticas públicas. Pero los enfoques, ya sean en las leyes, en las políticas o en los programas, están relacionados con la construcción social de la vejez y reflejan concepciones específicas de esa realidad. Por lo tanto, en el caso de las personas mayores, se relaciona directamente con una concepción social donde lamentablemente la imagen de la vejez está representada por un déficit. Si yo pienso que las personas mayores no pueden contribuir al desarrollo de una sociedad o al capital, ya sea social o económico, de una sociedad, y pienso que son una carga, bueno, las políticas, los programas y las leyes que se desarrollen en ese país o en esa comunidad van a estar sujetas a este paradigma negativo de las personas mayores.
Por lo tanto, la convención lo que viene justamente es a cambiarnos este paradigma. Y el punto de partida del enfoque de derecho es cuando formulamos una política pública basada en que las personas mayores contribuyen, ¿no?, a ese capital social que todas las personas como ciudadanos y ciudadanas estamos brindando a una sociedad. Entonces lo que hay que combatir es lo que llamamos el viejismo, y es pensar que todas las personas mayores, bueno, pensar que tienen arrugas, ¿no? Estas concepciones, estos estereotipos negativos de la vejez que se asocian cuando hablamos de personas mayores, ¿no?, que están todas arrugadas, que no tienen proyecto, que son aburridas, que están todas enfermas, que son todas pobres, y por supuesto que son todas abuelos o abuelas. Y esto sabemos perfectamente que el abuelazgo es un rol, que es un rol familiar, que no se relaciona la edad con el rol familiar, porque hay personas que no han tenido hijos o hijas y que por lo tanto no tienen nietos o nietas, y si uno no tiene nietos o nietas no es abuelo o abuela. Por lo tanto, cuando uno relaciona una persona con una determinada edad, mayor de 60 años, con ese rol, sin que lo tenga realmente, está cometiendo abuso y maltrato. Entonces, entender que el abuelazgo es un rol familiar y que se puede tener a edades muchísimo más tempranas y que puede haber muchas personas mayores que no sean abuelos o abuelas. O, por otro lado, que también hay personas mayores que son padres, ¿no? Que en realidad, en vez de tener nietos o nietas, son padres, fundamentalmente padres, porque son los varones quienes reproducen hasta edades muy altas, ¿no? A edades muy avanzadas. Pero nadie le diría a Mick Jagger que es abuelo porque tiene un estándar social diferente, porque no es una persona que se mire desde la carencia, sino al contrario, todo lo contrario, se mira desde un lugar muy positivo. Y sin embargo, tal vez a Pepe Mujica, que puede estar más relacionado con esa imagen negativa o esa imagen social que se tiene de las personas mayores, ¿no?, porque pinta canas, porque tiene arrugas, o porque tiene una fisonomía más relacionada con esto de la carencia de las personas mayores, digo, por empezar nadie le diría abuelo a una persona como Pepe, que ha sido presidente de un país. Pero por otro lado hay que entender que Pepe Mujica no ha tenido hijos, por lo tanto, si yo no conociera quién es y lo encuentro en la calle y le digo abuelo, estaría cometiendo realmente un hecho de abuso y maltrato. Entonces, entender esto, que el abuelazgo es un rol familiar y que no está relacionado con la edad, aunque por supuesto que es más frecuente a edades más avanzadas poder tener este rol familiar que en edades más tempranas, pero jamás relacionarlo con eso. Y mucho menos a las mujeres en este momento que nosotros estamos haciendo una lucha por los derechos de las mujeres, porque como dice acá la caricatura, ¿cómo voy a ser abuela si decidí no ser madre? Entonces, es importante poder entender esto de esta lógica de los derechos, no solamente de las personas mayores, sino también de los derechos de las mujeres, a poder decidir, ¿no?, como dije al principio, si queremos o no queremos tener hijos, hijas o hijes. Bien, ¿qué nos propone la Convención? ¿Qué nos introduce la Convención? ¿Qué nos agrega la Convención? Por un lado, como les dije al principio, permite crear conciencia de las contribuciones de las personas mayores y se le otorga mayor visibilidad a estas contribuciones que las personas mayores otorgan al desarrollo de sociedades democráticas, justas, maduras. Por otro lado, promueve y protege y asegura el pleno goce de los derechos y fomenta el envejecimiento activo. Se pronuncia en contra de los estereotipos y prejuicios que ocasionan las prácticas de exclusión y discriminación. Establece estándares de protección mínima, y esto es importante entenderlo, porque si en algún país de los que estamos hoy acá se quisiera tener mayores estándares, se pueden tener. Es un estándar de protección mínima, y que permite adecuar los que ya tenemos en nuestro país a estos nuevos estándares. Define a la persona mayor en aquella que tiene 60 años o más, excepto en Costa Rica, que se hizo la salvedad porque ya ellos tenían una ley y así lo decía su constitución, que persona mayor era aquella que tuviera 65 años, entonces hicimos justo la salvedad
para el caso de Costa Rica, pero para nuestros países es aquella persona que tiene 60 años o más. ¿Y por qué esto? Mire, Naciones Unidas tiene una resolución que nos plantea que los países desarrollados, como tienen mayor esperanza de vida, como puede ser España, por ejemplo, o Portugal, o cualquier país europeo, se entra a la categoría de persona mayor a los 65 años, pero los países en vía de desarrollo, como nuestra expectativa de vida es menor, se entra a esta categoría a los 60 años. Así que los países de la región de Latinoamérica entramos a los 60 años en esta categoría. Y por otro lado, prohíbe la discriminación por edad, que esto es fundamental. Tiene un capítulo 2, que es el capítulo de definiciones, donde hablamos de lo que significa la vejez como la última etapa del curso de vida, lo que significa el envejecimiento, que el envejecimiento es un proceso, lo que se define como discriminación por edad y como discriminación múltiple, porque las personas mayores son el grupo más discriminado de todos los grupos, sobre todo el de mujeres mayores. Y por otro lado, trae 3 derechos nuevos, y esto también es muy importante lo que aporta la Convención, porque ningún otro instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial nos encontramos con estos 3 derechos protegidos. Y esos derechos nuevos y estos 3 derechos protegidos de la Convención, de nuestra Convención, son el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía, y el derecho a los cuidados a largo plazo, que es lo que nos están convocando hoy en este diplomado, el derecho a los cuidados a largo plazo. Bien, y entonces nos permite repensar un nuevo paradigma, que es el paradigma de los derechos humanos, la Convención, y nos permite repensarlo en contraposición con lo que llamamos paradigma tradicional. Y en los instrumentos que existían antes de que existiera la Convención sobre los derechos humanos de las personas mayores, la verdad que no estaba prohibida la discriminación por edad. Hay en realidad una igualdad formal, pero que cuando las personas mayores deben en la vida real acceder a determinados derechos, eso no se cumple. La Convención viene a plantear el artículo 5, que es la igualdad y no discriminación por razones de edad, y el artículo 30, que es igual reconocimiento de las personas ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Pero debemos tener en cuenta, ¿no?, el concepto de envejecimiento diferencial, porque justamente no todos envejecemos de la misma manera, y esto para lo que trabajamos en políticas gerontológicas nos resulta fundamental. No es lo mismo envejecer en condiciones de pobreza que de riqueza, no es lo mismo envejecer siendo varón que siendo mujer, no es lo mismo envejecer siendo mujer trans que siendo mujer cis, perteneciendo al colectivo LGBT, no es lo mismo envejecer pudiendo decidir el número de hijos o hijas o hijes que no pudiendo decidirlos o siendo madre adolescente. Entonces, el concepto de envejecimiento fundamental, diferencial, resulta fundamental a la hora de planificar una política pública en la temática de la vejez. Porque no existe una vejez universal y las personas mayores son el grupo más heterogéneo de todos los grupos. Y esto tenemos que pensarlo siempre que trabajemos, no importa dónde, pero siempre que trabajemos con personas mayores. A una persona mayor, la diferencia de otra persona mayor, la historia de vida y la cantidad de años de vida. Entonces, una persona de 80 años se diferencia de otra persona de 80 años por 80 años de vida. Y esto es lo que hace que sea el grupo más heterogéneo de todos los grupos. Y cuando hablamos de limitaciones que sufren las personas mayores o de viejismo, que es la discriminación por edad, es algo que vemos cotidianamente cuando una persona mayor quiere acceder a un crédito o quiere acceder a un seguro de salud. Acá en mi país, en Argentina, cuando una persona tiene 60 años, lo que es el seguro de salud aumenta en 3, 4, 5 veces más que hasta cuando tenía 59 años. Entonces, esto genera una gran discriminación también para el acceso a la salud, aunque quiero decirles que en mi país, afortunadamente,
el acceso a la salud está relacionado con la cobertura de seguridad social, y nosotros tenemos una alta cobertura de seguridad social, por lo tanto una alta cobertura en los servicios de salud. Pero se discrimina cotidianamente a las personas mayores por tener, justamente por cumplir determinada edad. Y ni que hablar en lo que ha sido la pandemia, ¿no? Hemos visto realmente situaciones espantosas, y esto en todos los países del mundo, y yo les traigo acá el relato, después les voy a compartir esta presentación, pero el relato de los directores de una residencia en Bélgica. Ustedes saben, esto salió en su momento en el New York Times, donde la Sociedad de Gerontología de Bélgica denunciaba estos hechos, pero también sucedieron en muchos países europeos, donde a las personas mayores se les negaba la atención en los servicios de salud o en los servicios de terapia intensiva, simplemente porque tenían una edad determinada y porque vivían en una residencia de larga estadía, por lo tanto no se les brindaba una atención por COVID, no se los llevaba al servicio de salud, sino que directamente se los atendía en la residencia, pero lamentablemente se los dejó morir en la residencia. Entonces, el COVID nos demostró o exacerbó estas situaciones de discriminaciones que ya venían teniendo las personas mayores absolutamente en todos los países, y el COVID puso de relieve estas manifestaciones más crueles que sufrieron las personas mayores y que costaron miles y miles y miles de vidas de personas de 60 años o más. Por eso hay que combatir el viejismo. Nosotros desde PAMI hacemos campañas todos los años, y sé que en todos sus países hacen campaña poniendo de manifiesto el tema de la discriminación por edad y combatiendo, por supuesto, el viejismo. Y es lo que viene a plantear el artículo 5 de la Convención. Pero además de plantear la discriminación por edad, también plantea, y esto es el único instrumento vinculante a nivel mundial que lo plantea, que lo prohíbe, que lo condena, plantea la discriminación por orientación sexual, por género y por identidad sexual. Y esto resulta fundamental porque hay que entender, ¿no?, todas las formas, como dijimos al principio, que la vejez no es universal, que es el grupo más heterogéneo, y la diversidad sexual en la vejez también hay que tenerla en cuenta cuando trabajamos en la temática gerontológica. Y también, esto lo dije al principio, la vejez es fundamentalmente femenina. A nivel mundial, el 54% de todas las personas de 60 años o más tienen 60 años, y el 60% de las mayores de 80. Y decir esto es también tener en cuenta cómo envejecen las mujeres mayores, porque las mujeres mayores son más pobres que el resto de las mujeres, caen en la pobreza cuando cumplen 75 años, como bien lo manifiesta uno de los estudios de ONU Mujeres, ¿no? Las probabilidades de caer en la pobreza de una mujer de 75 años y más duplica a las de 26 a 40. Por ejemplo, en la región de Centroamérica tenemos casi un 24% de mujeres que no tienen absolutamente ningún ingreso, y también aumenta muchísimo la brecha, ¿no?, entre las mujeres mayores, las mujeres de 65 años y más, en referencia a las mujeres que tienen entre 30 y 64 años, la brecha de ingreso es casi de un 30%. Entonces, tener en cuenta que las mujeres mayores son más pobres que las mujeres más jóvenes, pero también son más pobres que los varones. Y también a nivel mundial son el grupo de mujeres mayores son más analfabetas que los varones, y esto lo que genera son permanentemente desigualdades, ¿no?, en la vejez, que se van potenciando estas desigualdades. Entonces nosotros observamos que a nivel mundial el 30% de las mujeres de 65 años y más son analfabetas, en contraposición que el 19% de los varones, o en América Latina el 29% de las mujeres mayores son analfabetas, mientras que en los países desarrollados solo el 3%. Y en Argentina sucede lo mismo, ¿no? La escolaridad de las personas mayores es una escolaridad baja, el 55% de las personas mayores en este momento no llegaron a completar la secundaria, pero cuando vemos los índices de analfabetismo, acá también observamos
exactamente lo mismo, que el primero que el grupo de personas mayores son más analfabetos que los grupos menores, pero mayoritariamente son las mujeres las que son más analfabetas. Por lo tanto, ya hay que pensar programas que tengan una doble perspectiva, una perspectiva gerontológica, pero también una perspectiva de género. No se puede pensar en la vejez si yo no la pienso, no la miro desde una perspectiva de género. Bien, empezamos con los artículos novedosos, nuevos, que no tienen ningún instrumento jurídicamente vinculante del mundo, y ese artículo, el primer artículo es el artículo 6, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Esto es sumamente importante porque agrega lo que significa los servicios de cuidado paliativo. Acá en mi país se acaba de aprobar una ley de cuidados paliativos, y esta ley de cuidados paliativos lo que significa es acompañar, ¿no? Es combatir el sufrimiento en las últimas etapas de la vida, es combatir el dolor en patologías que generan, obviamente, estas situaciones, y es acompañar también desde un abordaje psicológico y espiritual a las personas que están atravesando sus últimos momentos de vida y a los familiares. Y esto tiene también un correlato muy importante, porque lamentablemente, según la Organización Mundial de la Salud, miren ustedes, mueren por año casi 20 millones de personas por dolor innecesario. Y si ese dolor es innecesario, justamente debería haber programas que pudieran evitarlo y que pudieran combatir lo que es el dolor innecesario. A nivel mundial, el 42% de los países carece de servicios de cuidados paliativos, y el 30% de los que tienen servicios tienen una cobertura ínfima y mínima. Por lo tanto, la mayoría de las personas no pueden acceder a estos servicios. También lo que nos cuenta la Organización Mundial de la Salud, que existe una falta de opiáceos y analgésicos y medicamentos muy importante a nivel mundial, y que solamente el 20% de las personas que necesitan de esta medicación puede acceder. Pero miren ustedes, si bien el 80% de la población mundial no accede a los cuidados paliativos o a los medicamentos necesarios para combatir el dolor, también es una cuestión de países ricos y de países pobres. Por lo tanto, es una cuestión de inequidad, porque en Reino Unido el 97% de las personas pueden acceder a estos servicios. Entonces acá la Convención también en nuestros países, por lo menos en los países que ha ratificado, muestra el camino de cómo ir generando políticas, leyes, programas que puedan brindar esta atención. Y que también hago la aclaración, porque algunos países han hecho una observación en el artículo 6, algunos países que han ratificado, no tiene absolutamente nada que ver con la eutanasia. El artículo 6 no hace referencia ni a la eutanasia pasiva ni a la eutanasia activa. Así que esto, por favor, hay que leerlo bien al artículo que habla de cuidados paliativos. El artículo 7, que es otro artículo nuevo, que nos habla del derecho a la independencia y a la autonomía, ¿no? Y esto también cambia el paradigma, porque toda persona mayor es capacidad de decidir sobre su propia vida, y si así no lo fuera, hay que demostrar lo contrario. Y esto es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, como les dije, no hablamos más de personas beneficiarias, sino que hablamos de titulares de derecho, hablamos de personas, porque esto también hay que entender que no está mal hablar de adultos mayores, siempre y cuando hablemos de adultas mayores también, ¿no? Porque ya vimos que la mayoría somos mujeres, y cuando hablamos de adultos, solamente hablamos de los varones. Entonces la Convención propone hablar de personas adultas mayores o de personas mayores, primero porque la categoría de persona es la que nos da la categoría de titulares de derecho, y porque además es inclusivo y hablamos de todos, todas y todes el universo de la vejez. Y con respecto a esto de las prácticas autonómicas o heteronómicas, ¿no? El paradigma tradicional lo que plantea son estas prácticas, ¿no? Habla de prácticas heterónomas. ¿Y qué son las prácticas heterónomas? Son aquellas que se aplican cuando las personas mayores tienen que vivir según reglas que son impuestas a nivel social, que además se soportan inclusive contra su propia voluntad. Y es cuando nosotros permanentemente le decimos a las personas mayores: a tu edad te vas a enamorar, a tu edad vas a trabajar,
a tu edad vas a tener pareja, a tu edad vas a estudiar, a tu edad vas a seguir compitiendo en un deporte. O sea, la sociedad le va poniendo limitaciones a las personas mayores, mientras que en el paradigma de los derechos humanos lo que se pretende justamente es respetar la autonomía y que las personas mayores decidan sobre su propia vida absolutamente todo lo que quieran hacer. Y entonces, como dice el relato, ¿no?, de esta persona que quiero compartir, de Lala Meyer, dice: después de todo no estamos tan viejos como para dejar de soñar, ni tan jóvenes como para besar a cualquier sapo. Y esto me encanta, porque también hace a la edad poder elegir con quién queremos estar. Vamos teniendo mayor autonomía y mayor confianza con respecto a nuestras propias decisiones. Dice, estamos en esa edad donde uno sabe lo que no quiere y con quién quiere compartir la vida. Y de esto se trata también, ¿no?, el respeto a la autonomía en la vejez. Bien, el artículo 9, quiero mencionarlo, que tiene que ver con el derecho a una vida sin violencia, que esto es sumamente importante, y además porque define la Convención lo que es la violencia, y porque es algo que sumamente hay que combatirlo, ¿no? El combatir justamente el abuso y el maltrato a la vejez, y tenemos indicadores que nos dicen que esto se repite en niveles muy, muy altos, y que la verdad que son situaciones muy poco estudiadas, pero que hay que combatirlas, por eso el artículo 9 se hace tan importante, sobre todo porque el COVID ha aumentado muchísimo estas situaciones de malos tratos. Y, por ejemplo, hay un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, y que nos dice que hubo un aumento por COVID en Estados Unidos. La pandemia aumentó en un 84% las situaciones de malos tratos. Así que miren ustedes cómo no debemos estar atentos a estas situaciones y combatirlas. Y la violencia de género, que es algo que se estudia también muy poco, pareciera ser que después de los 50 años a las mujeres no se nos golpean, no se nos maltratan, no se generan abusos sexuales, porque se deja de estudiar. Y la verdad que los estudios que hay demuestran cómo las mujeres seguimos siendo víctimas de abuso y malos tratos, también después de los 50 años, ya sea víctima, ¿no?, de abuso financiero, de abuso psicológico, inclusive de abuso sexual. Miren ustedes, ONU Mujeres, que tiene un estudio sobre el progreso de las mujeres en el mundo, realizó un estudio en 106 países sobre cuáles eran justamente los estudios que hablaban de violencia de género, y ahí lo que se observó es que en ninguno de estos 106 países los estudios iban más allá de los 50 años. O sea, que la violencia de género se deja de estudiar después de los 50 años de edad. Y esto es grave porque si ustedes ven un informe de CEPAL que habla, por ejemplo, de los femicidios, a nivel latinoamericano el 8% de los femicidios corresponde a mujeres mayores. Sin embargo, nadie se horroriza, o pocos, perdón, pocos, porque hay quienes sí, se horrorizan de la misma manera cuando se comete un femicidio en una mujer joven que en una mujer mayor. De hecho, los medios de comunicación, cuando fallece, cuando hay un femicidio de una mujer mayor, hablan de que se mató una abuelita, a una abuela, a una sexagenaria, pero descontextualizan la importancia, ¿no?, o el horror que significa hablar de un femicidio en una persona mayor. Entonces esto también nos debe llamar a la reflexión. Y acá en nuestro país, en Argentina, miren ustedes, el 11% de los femicidios sucede en personas mayores. Por eso nosotros desde PAMI tenemos dos programas que son muy importantes, y que es la primera vez que existen en PAMI, en una obra social, en un seguro de salud, como es PAMI, estos programas, que son el programa de promoción del buen trato y protección integral contra las violencias hacia las personas mayores, y el centro de abordaje, ¿no? Hemos creado un centro integral de abordaje a las violencias de género y diversidad sexual, en el cual todas las personas del país pueden acudir, pueden hacerlo presencialmente, pueden hacerlo por teléfono, por WhatsApp o por mail, que nosotros nos ponemos en contacto
y generamos el abordaje del equipo especializado interdisciplinario, y es un equipo que tiene una doble formación, tanto gerontológica como en abordajes de violencia de género y diversidad sexual en la vejez. Entonces, es importante poder pensar, como dije al principio, desde esta doble perspectiva, ya sea gerontológica o la perspectiva de género y diversidad sexual. Otro tema muy importante también al abordar las violencias, y ustedes lo irán viendo a lo largo seguramente de todo el diplomado, pero para tener en cuenta, es lo que sucede en las residencias de larga estadía. Existen poquísimos estudios sobre el maltrato en residencias de larga estadía, pero los poquísimos estudios que tenemos hablan, por ejemplo, de situaciones con mucha frecuencia de abuso y maltrato, como ven acá este estudio de Estados Unidos, que se le preguntó a las personas que trabajaban en la residencia sobre si habían presenciado situaciones de abuso y maltrato psicológico, y el 36% contestó de maltrato físico, y el 36% contestó que sí, que había presenciado situaciones de maltrato físico. Y acá quiero tener también un paréntesis sobre las sujeciones, que van a tener ustedes todo un módulo de sujeciones, porque la convención también prohíbe el uso de sujeciones físicas, así que eso también lo consideramos maltrato. También se les preguntó a las personas que trabajaban si la habían cometido, y el 10% contestó que sí había cometido situaciones de violencia física contra las personas a las cuales estaban atendiendo, y el 40% de situaciones de abuso psicológico. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta, observarlo y denunciarlo. La temática, bueno, el artículo 11 que habla del consentimiento informado, y es también algo que se viola muchísimo, tanto en las personas mayores, tanto en los servicios de salud como en las residencias de larga estadía, y nosotros hicimos un estudio en su momento donde le preguntábamos a las personas mayores que vivían en las residencias de larga estadía si habían dado su consentimiento, y la verdad que solamente el 17% de todas las personas de más de 1.800 residencias de larga estadía a las que fuimos de manera presencial, habían dado el consentimiento libre e informado para estar en esa residencia. Hoy la convención lo condena. Hoy es un delito que la persona mayor no dé el consentimiento. Y por otro lado, el artículo 12, que este es un artículo que nos habla obviamente de los servicios de cuidado a largo plazo, que también es un artículo nuevo, novedoso, no existe ningún otro instrumento jurídicamente vinculante del mundo, que permite pensar, ¿no?, a los servicios de cuidado a largo plazo fundamentalmente desde el apoyo y cuidado en la comunidad, o sea, en el domicilio, los programas de teleasistencia, los programas de apoyo y cuidado a través de una persona especializada que lo brinde en el domicilio, las viviendas compartidas, los centros de día, sobre todo los centros de día de Alzheimer, y las residencias de larga estadía. Entonces, este artículo 12 de la Convención es un artículo fundamental porque nos está permitiendo pensar en las personas mayores, que no todas necesitan, ¿no?, la misma atención, que hay un sistema progresivo de atención, y que además debo brindar apoyo, ¿no?, a aquellas personas que tienen a lo mejor algún grado de dependencia menor, y esto digo, es importante pensarlo como apoyo, y también cuidados en una manera gradual. Para que ustedes tengan un dato, a nivel latinoamericano, el 12% de las personas mayores hoy en nuestra región, América Latina y el Caribe, tienen dependencia, tienen alguna necesidad de apoyo y cuidado en las actividades de la vida diaria, y en nuestro país, en Argentina, el 9,5% tiene necesidades en las actividades básicas de la vida diaria, y el 20% en las actividades instrumentales. Y si yo hiciera referencia a cuántas personas viven en residencia de larga estadía, ¿no?, que vemos que es el último eslabón de la cadena, en mi país solamente el 1,3% de las personas viven en residencia de larga estadía. Por lo tanto, hay que pensar las políticas de cuidado fundamentalmente en la comunidad, para que las personas puedan envejecer en casa, para que las personas sigan insertas, participativas en la comunidad,
Y esto pasa en la mayoría de nuestros países, porque si yo tomo los países de mayor cobertura que tienen en institucionalización, como puede ser España, como puede ser Estados Unidos, Canadá, esa cobertura es del 5%, o sea, el 5% de las personas mayores viven en residencia de larga estadía. Seguramente a medida que avanzamos en edad y que vivimos más tiempo, vamos a necesitar más residencia de larga estadía, pero fundamentalmente necesitamos muchos programas de cuidados en la comunidad. Y a nivel regional tenemos solamente Costa Rica y Uruguay, que son los países que tienen institucionalizado estos servicios de cuidado a largo plazo en la vejez. Falta muchísimo, inclusive aún en esos países la cobertura es aún, todavía no sigue siendo una cobertura amplia, pero bueno, hay que trabajar también para que el resto de los países tenga institucionalizado, ¿no? Cuando hablo de institucionalizado, hablo que tengan una ley, como es Costa Rica o como tiene Uruguay. No quiere decir que el resto de los países no tengan. Chile tiene el programa Chile Cuida a sus mayores, y así muchos de sus países tienen programas de cuidado, pero inclusive sé que Bogotá el año pasado creo que creó un programa de cuidados, pero no hay esta institucionalización a nivel nacional. Nosotros en nuestro país, si bien el PAMI tiene un programa, nosotros estamos cubriendo en apoyo y cuidado en domicilio a más de 50.000 personas, que son obviamente afiliadas a nuestro seguro de salud. Estamos construyendo viviendas colaborativas, estamos construyendo 100 centros de día, tenemos más de 560 residencias de larga estadía contratadas, pero recién ahora, a partir del año pasado, se comenzó a trabajar una ley que el presidente de la Nación la envió al Congreso, una ley de la creación de un servicio integral de cuidados. Así que esperamos poder tener institucionalizados los servicios de cuidado a través de una ley que es sumamente necesaria. Así que ya, para no robarles más el tiempo, espero que puedan disfrutar de este diplomado, que encuentren herramientas que le permitan hacer mejor su trabajo cotidiano y que nos permitan a nosotros también aprender de todas sus experiencias, que seguramente son sumamente valiosas y que nos va a enriquecer a todos y todas, para hacer todos y todas y todes mejor nuestra tarea.